Las 11:21. Bueno, pues vamos a dejar los centros escolares, pero vamos a seguir trabajando porque nuestra siguiente invitada es Violeta Costa. Queremos hablar con ella porque es la directora de marketing de Sister Plant y ella es profesional de una empresa, ella es ingeniera, pero además ella es coach de directivas y emprendedoras. Pertenece a la red profesional Women's Network y es colaboradora de la rama bilbaína de esta red. Es una red sin ánimo de lucro que está presente en 25 ciudades de todo el mundo. Está formada por más de 20.000 mujeres profesionales y cada mes organizan talleres con las socias de esta red para hacer coaching ejecutivo. Es decir, que nos ayuda a cómo dirigir nuestra empresa y saber qué obstáculos podemos encontrarnos y cómo podemos salvarlos. Vamos a saludar a Violeta Costa. ¿Qué tal, Violeta? Hola, Egunon, buenos días, Egunon, ¿qué muy tal? buenos días. Bueno, me dicen que tú además eres ejemplo de las dificultades de una mujer en un mundo eminentemente industrial, en el que los hombres siempre han sido protagonistas y que, bueno, pues tú tienes ese punto de vista, ¿no? Como mujer, como profesional y como emprendedora. Es muy difícil unificarlo todo a veces, ¿no? Es muy difícil, muy difícil y de hecho casi imposible tenerlo todo, pero no es, pero vamos, no es del todo imposible. O sea, al final cuando tomas una decisión de todo en esta vida, seas hombre o sea mujer, siempre implica renunciar a algo. Lo que tenemos que ser conscientes es hasta qué punto queremos renunciar a qué cosas y a partir de ahí empezar a construir. Y efectivamente por mi carrera, yo soy ingeniera industrial, he trabajado siempre en mundos eminentemente más masculinos y sí que es verdad que me he enfrentado pues a situaciones que por mi condición sexual en este sentido pues me han obligado, digamos, a trabajar más y a tener que demostrar mucho más de lo que en otras ocasiones hubiese tenido que demostrar. Y bueno, pero se puede, todo se puede. Sí, oye, se puede y además cuando las mujeres nos agrupamos, puede que podamos, ¿no? Ir todavía más lejos, porque dicen que solo se va más rápido, pero acompañado se va más lejos, ¿no? Eso se hace en la red profesional Women's Network. Sí, mira, además es que cuando las mujeres nos unimos, las mujeres de por sí, digamos, por genética, somos mucho más de hablar, de contarnos nuestros problemas, de compartir. Entonces, cuando realmente nos unimos y nos vemos identificados en otras, al final eso conseguimos un poco el motivar, ¿no? El conseguir que las otras vean cómo es posible hacer lo que ellas igual están buscando y no saben cómo hacerlo. Y yo siempre pongo el ejemplo de por qué los hombres han encontrado, pues a lo largo de los años, como desde el punto de vista profesional siempre ellos han estado en el mercado laboral antes que nosotras, ellos han ido encontrando foros en los cuales se unen y de forma natural siguen haciendo negocio, pues en el golf, en el fútbol, bueno, pues miles de entornos en los que ellos de forma social consiguen relacionarse y encima potenciar la forma profesional. Yo creo que las mujeres, sin ánimo de ser feminista ni mucho menos, porque parece que el ir agrupando por mujeres o por hombres, pues al final te posicionas, no, es simplemente porque las mujeres entre nosotros, lo mismo que las amigas, cuando nos juntamos hablamos de mucho más cosas de lo que hablan los hombres cuando se juntan entre ellos. Yo creo que en este ámbito, en este entorno, es importante que las mujeres también nos ayudemos y nos potenciemos entre nosotras y nos empoderemos pues para llegar donde queremos llegar, porque detrás de todo esto hay mucha carga cultural con el tema de las mujeres en el mercado laboral, hay mucho carga social de qué haces si renuncias a tener hijos o a no cuidar de tus hijos por estar en el mercado laboral o seguir desarrollando tu carrera profesional. Y yo creo que es importante que en esta vida hagamos lo que hagamos, lo hagamos por pura elección, porque realmente lo queremos hacer. Y me temo, por lo que yo he podido ver a lo largo de estos años, que muchas mujeres deciden parar sus carreras profesionales no tanto porque lo desean, sino porque sienten esa presión de que deben hacerlo. Esos obstáculos que tienen que salvar las mujeres, uno de ellos, el fundamental, sigue siendo la conciliación, sigue siendo la familia. Totalmente, totalmente. Y el problema es que yo no veo fin a este problema, porque hay tres factores. Yo siempre hablo de los tres factores. Uno es el factor social, que quizás es que este es el que está más cambiando, porque los hombres empiezan ya a adoptar otro papel en la familia y efectivamente los hombres empiezan a involucrarse más en el cuidado familiar y les implica también el buscar esa conciliación ellos también. Entonces, esa parte yo creo que poco a poco se va trabajando más.
Por otro lado está la parte personal, la parte propia de la mujer. Yo creo que nuestra primera enemiga somos nosotros muchas veces, porque creemos, nos sentimos mal si no estamos en casa con nuestros hijos, nos sentimos mal las madres. Y yo creo que hay que ir rompiendo esa barrera. Yo tengo un crío de 8 años y con 5 meses por mi trabajo, pues el pobre tuvo que ir, bueno, y fíjate, ya estoy diciendo el Ya pobre, estás para que diciendo veas el un pobre, poco, sí, sí, para que sí, veas que que todos es algo nos... que tenemos Sí, interiorizado, lo ¿eh? tenemos interiorizado. Y yo me he ido sintiendo culpable a lo largo de los años porque con 5 meses estaba en la guardería todas las horas posibles. Yo he estado viajando por todo el mundo y se ha tenido que quedar pues con mi marido, con mis Ujú. padres, y al final te vas pensando, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, y ha sido ya en los últimos años cuando me he dado cuenta a mí misma que si yo renunciaba a esa parte profesional que llevaba tantos años trabajándola y que llevaba tantos años estudiando y preparándome para llegar a donde yo quería, si hubiese renunciado a eso 100% para dedicarme 100% a mi hijo, yo nunca hubiese sido feliz y seguramente mi hijo tampoco, porque al final, si tú eres feliz, consigues que los que te rodean lo sean, ¿no? Las personas que quieres lo sean. Entonces, hay que buscar un poco ese equilibrio y yo veo a mi hijo ahora feliz de la vida, que está encantado, que sabe que sus padres somos muy de viajar, pero que estamos siempre cuando tenemos que estar. Entonces, eso es lo que creo que hay que romper y es lo que a las mujeres nos cuesta, y es el segundo factor y eso está en nosotros mismas, pero es que es mucho cultural, es muy cultural. Y Ujú. luego el más difícil de romper es el de la empresa. Es el de la empresa, que realmente las empresas empiecen a ver la importancia de la conciliación y solo lo van a ver cuando realmente vean que las mujeres en nuestras carreras profesionales llegar a los comités de dirección va a aportar gran valor a la empresa. Y además así se está demostrando que en aquellas empresas en las que hay mujeres en los comités de dirección los resultados son mejores. Y no estoy diciendo de irnos a todo mujeres, estoy buscando ese equilibrio. Eso es. Y no hablo de cuota, equilibrio en el sentido de que hay unos valores y unas formas de hacer que tenemos las mujeres que ellos no tienen y al revés, que son necesarios valores masculinos y no otros valores femeninos. Ujú. Entonces, es importante ese equilibrio y cuando la empresa lo vea, entonces empezará a trabajar, porque cuando una mujer se queda embarazada, el hacerle un plan de carrera, el sentarse con ella y ver, bueno, cómo vamos a hacer, cuántos meses vas a estar fuera, vamos a facilitarte el que igual estés en casa y estés trabajando y puedas estar trabajando también para no tener que venir aquí, pero puedas estar con tu hijo o con tu hija. Yo trabajé 2 años en Rolls-Royce en Inglaterra y una Sí. de las cosas que más me sorprendió es que una compañera dio a luz y le montaron en casa la oficina. O sea, Oh, le llevaron, además, bueno, en aquel momento se trabajaba con unas estaciones grandes de trabajo, eran unos pedazos de ordenadores, le montaron todo allí. Y yo tenía reuniones con ellas por teléfono, que le oía de fondo al a su bebé bebé. haciendo ruiditos, pero ella estaba trabajando conmigo y dándome servicio y dándome respuesta a mis necesidades. Entonces yo decía, ¿por qué eso no va a ser posible? No tenemos esa cultura aquí, todavía no No la tenemos ese tenemos. modelo, ¿no? Instaurado en nuestra cabeza de decir, bueno, pues esta persona puede trabajar perfectamente desde su casa. Cada vez es más fácil trabajar desde tu casa y esta sería una buena medida de conciliación también, sobre todo durante los primeros años de vida de un bebé, ¿no? Claro, que es cuando un poco más se necesita ese vínculo. O sea, al final, aquí hay una parte genética que es Claro. inevitable. Nunca hombres y mujeres con el niño vamos a estar igual. Eso está claro. Es decir, en los primeros meses de vida hay un vínculo irrompible, que la madre necesita estar más ahí y que el bebé necesita más a la madre que al padre. Ujú. Entonces, rompiendo eso ya, o sea, partiendo de esa base, si las empresas empiezan a trabajar en ese modelo, en decir, bueno, yo creo que eres una buena profesional y si estás en este puesto o estás intentando llegar a este puesto, no te lo voy a parar por esto, vamos a hacer el plan de carrera para que no te desvincules tanto de manera que puedas continuar con tu plan de carrera. Ahora bien, implica eso, que no te desvincules tanto, porque luego también yo creo que las mujeres muchas veces lo queremos todo y queremos hacer un parón y decimos, no, 2 años. Lógicamente 2 años, no como madre, como cualquier persona del mundo, si 2 años te desvinculas totalmente de tu actividad porque decides cogerte año sabático, porque decides hacer lo que sea, lógicamente pierdes un poco Claro. Entonces, por eso decía lo de las elecciones. Al final, cualquier decisión que tomamos implica siempre una renuncia. Entonces, tenemos que ser capaces de ver que querer seguir con nuestra carrera profesional siempre, siempre, siempre va a implicar una pequeña renuncia a nuestra vida personal. Pero lo es con los hijos, lo es con la pareja, con los amigos, con la familia, es decir, con todo, Mm. todo. Cuando dedicas unas horas a otra cosa, siempre renuncias del otro. Pero tienes que ver sobre todo que te compense. Si no te compensa, es lícito. Igual decides, oye, si hago parón, quiero dedicarme 100% a mi hijo, es perfecto, si realmente lo Efectivamente, lo has decides decidido así. tú.
Eso es, como si decides no tener hijos porque dices, no, mira, es que no quiero parar mi carrera, perfecto también, siempre que sea una elección, pero yo sobre todo me enfoco e intento más ayudar a las mujeres que realmente quieren seguir estando ahí, que se han preparado, que han peleado por llegar donde están y que quieren ser madres. Ujú. Y Oye, que aprovecho, Violeta, para hacerte una pregunta que nos lleva al otro lado del charco, ¿no? ¿Cómo valoras tú que Hillary Clinton sea candidata a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Qué puede significar como modelo, como empoderamiento, como referencia para mujeres de otras partes del mundo? Hombre, yo creo que todo lo que sea empoderar a la mujer, y es triste, reconozco que es triste, yo creo que habremos conseguido nuestro objetivo cuando no tengamos este tipo de noticias, cuando yo no tenga que salir aquí hablando, cuando no nos sorprenda que Hillary Clinton se presente a la candidatura de la presidencia. Es decir, realmente es triste que tengamos un poco que promover ese empoderamiento, porque no se habla del liderazgo masculino. O sea, no salimos hablando de liderazgo masculino, se da por hecho, porque hay que hablar de liderazgo femenino, ¿no? Entonces, realmente ahora necesitamos modelos a seguir para realmente motivar a las mujeres a seguir creciendo y seguir empoderando y viendo un poco que podemos llegar donde queramos llegar, que el límite lo ponemos nosotros, no nos lo pone la sociedad por ser mujeres. Entonces, yo creo que es un fantástico ejemplo. Bueno, pues hoy, en un día 1 de agosto, también nos parecía un muy buen momento para hablar de empoderamiento, para hablar de la red profesional Women's Network. Por cierto, ¿sabes cuándo va a ser la siguiente cita aquí en Euskadi? Hay todos los meses, yo creo que hay parón ahora en agosto. En agosto, creo supongo que sí. Sí, porque hay diferentes actividades, no todos son talleres, en concreto en el último que yo participé, yo pues fui mentora de un taller de marca personal, pues para ayudar un poco a las mujeres a dar esa visibilidad que a veces nos falta, ¿no? Para lo que queremos hacer en nuestros proyectos, ya sean proyectos personales o proyectos incluso profesionales, ¿no? Y fueron tres talleres, cada tres semanas creo que fue, o una al mes. Pero PWN hace talleres y hace actos y hace eventos prácticamente todos los meses. Se puede entrar en su web y tienen un calendario donde puedes ver todas las actividades, que son unas actividades realmente interesantes, y al final es lo que decías tú al principio, que al final lo que hace es que las mujeres nos juntemos, veamos qué están haciendo otras mujeres y nos sirvan de referente para seguir avanzando nosotras. Bueno, pues hoy hemos querido hablar con Violeta Costa. Muchísimas gracias, Violeta, por haber estado con nosotros. Eres la directora de marketing de Sister Plant y además eres una de las mujeres que perteneces a esta red profesional Women's Secret Network, que también tiene rama en Euskadi y es una entidad formada por 25 ciudades de todo el mundo con más de 20.000 mujeres trabajando ahí. Violeta, un placer, gracias. Lo mismo, gracias a vosotros. Agur. Onda Vasca, la radio que cuenta.